Cuando una obra nos atraviesa, ponemos mucho de nosotros en esa obra. En muchas ocasiones se genera un diálogo. Esto es aportar a lo que has consumido y ahora es más fácil que nunca. Fanfics, fanarts o cosplays son la forma más característica cuando pensamos en cómo aportar a la obra. Sin embargo, hay otra forma de aportar a la obra y eso es dar cuenta de cómo te movilizó a ti la obra. Eso significa todo lo que vemos aquí, en YouTube o en foros escritos. Con esto pueden venir una serie de pensamientos que no tienen que coincidir con todos, pero lo importante es aprender sobre los procesos lógicos que llevan a este pensamiento. Cuando se dice que Fallout New Vegas es un juego para personas trans, lo más importante es escuchar para saber por qué lo dicen, porque así nos traen una experiencia ajena y nos la explican con algo ya conocido. Hoy me toca responder por qué la gente habla de un posible Yotaro autista. Procedamos a empatizar. Antes de empezar el video, obvio que tenemos que hablar de Yotaro como personaje. Para eso necesitamos a un experto en yoyos. Y aunque lo parezca, no soy muy ducho en esto de los yoyos. Por eso me traje a un experto en yoyos. Hey, ¿qué tal? Soy J-Joe. Tengo un canal de yoyo donde me dedico a subir cosas con respecto a la serie, más que todo análisis y explicaciones. Hoy le estoy haciendo una visita al buen Langolas para hacer una introspección a Yotaro y ver si podría encajar en el espectro autista. Muchas gracias por venir. J-Joe me ayudará como una segunda opinión y con su ayuda hablaremos de algunos hechos que se pueden ver en el manga. Muchas gracias por venir. ¿Por dónde comienza el camino de Yotaro, señor? Bueno, el inicio de Kucho Yotaro es bastante especial e interesante, pues lo primero que vemos es que le grita a su madre y está encerrado en una prisión por cuenta propia. Algo que es mucho más de lo que parece, pues al estar aparentemente poseído por un espíritu maligno, la solución de Yotaro fue encerrarse a sí mismo y alejarse de los demás, no estando en su casa y prefiriendo alejar a sus seres queridos porque cree que es peligroso. Sumamente curioso, ¿no lo creen? ¿Crees que estas actitudes de autoaislarse y literalmente no comunicarse puedan significar algo para el tema de hoy? ¡Wow! ¡Qué rápido lo preguntaste! Pero guardemos esa pregunta para responderla más tarde. Luego de salir de la cárcel, Yotaro, Joseph, Abdol y Kakyoin se dan cuenta que tienen que matar a Dio, porque Holly se está muriendo porque no puede controlar su stand. Muy conveniente, pero es la trama. Y al final, ir a derrotar a Dio es la excusa para que Araki haga su propia adaptación de La Vuelta al Mundo en 80 días. Pero de aquí podemos sacar algunas situaciones que nos ayudan más adelante para recogerlas como evidencias de esta posible teoría. Podría decirlas yo, pero por algo traje a un yoyólogo. Bueno, me gustaría decir algo que posiblemente muchos ya saben, y es que en el manga Yotaro es un tanto distinto, siendo alguien mucho más expresivo y que sonríe bastante. ¿Qué pasa aquí? Verán, pasa que en el manga nos regalan esta notita que dice que Yotaro piensa que no es necesario mostrar emociones deliberadamente y cree que las personas lo entenderán con solo verlo. Una forma muy curiosa de comunicarse, pues tampoco incluye muchas palabras. Es por esto que sus expresiones son clave en el manga y debemos prestar atención a ellas. ¿Crees que esto sea un punto importante? En efecto, yo creo que fue para dar una mayor coherencia argumental, porque parece que Araki quería un personaje más parco y distante de la gente, lo cual creo yo que refuerza nuestra teoría. Pero me gustaría que nos cuentes situaciones durante el viaje que crees que develan un poco de esta persona que le cuesta interactuar con la gente. Saben, sé que hay muchos ejemplos un tanto negativos sobre esto, como que Yotaro es exageradamente honesto y nunca se corta, pero me gustaría mostrar algunos ejemplos no tan malos, como su forma de relacionarse con sus compañeros que parecen entenderlo. Cuando Kakyoin vuelve, esto se da en un simple apretón de manos sin mucho más diálogo, mientras que los demás están súper emocionados. Otro caso es cuando Polnareff estaba triste por lo que pasó en el arco de Lessie, y Yotaro lo conforta simplemente con poner su mano sobre su hombro y sonreírle. Algo que considero muy interesante y que no es muy hablado es su forma de hablar en algunas ocasiones, pudiendo parecer algo exagerada como "yo seré el juzgador" o "desenfunda, veamos quién es más rápido". Teniendo en cuenta que se le muestra como un fan de películas, cómics y libros, es decir, un nerd, que Yotaro se ponga así, además de ser una referencia a Clint Eastwood, creo que también indica que él se siente cool al hacerlo. Me gusta cómo Yotaro demuestra estas hiperfijaciones, donde
se siente atraído por ciertas cosas nerds al principio. O sea, Yotaro es tremendamente otaku y tiene su hiperfijación con los animales marinos y por eso se vuelve biólogo marino. Pero sigamos, una vez pasamos todo el trámite de la pelea contra Dio, que ya tienen un video en el canal que trata ese tema en específico, pasamos a Diamond is Unbreakable. Aquí, como dije en el video del estrés postraumático, podemos ver los estragos de la pelea en Egipto. Yotaro tiene pocas capacidades comunicativas. En el capítulo de Rat Attack, a Yotaro le dan con un aguijón que vuelve la materia orgánica en gelatina. Él lleva como aliado a Yosuke, ya que es un excelente healer, así que estratégicamente es lo más conveniente. Lo que me encanta de esta escena es que hablan un rato largo, pero Yotaro no le muestra el brazo o le pide ayuda, sino que al final de la conversación le dice algo así como ¿me vas a curar? A mi parecer esto es muy representativo, debido a que hay cierto distanciamiento emocional en su pedido. Además, Yotaro asumió que Yosuke le entendería. ¿Tú tienes otro ejemplo de estos? Como menciona Langolas, Yotaro tiene esta pequeña peculiaridad de ser bastante literal y no entender algunas sutilidades. Esto se ve en su pelea contra Kira Yoshikage, pues Yotaro le hace el chiste de que su reloj está bonito, pero que será una pena porque no podrá verlo ya que le romperá la cara, y lo curioso aquí es que se lo aclara varias veces a Kira. ¿Esto podría significar algo? ¿Entienden? Cara larga. Los caballos tienen cara larga. Soy un caballo, mi cara es larga. ¿Lo entienden, verdad? Sí, entendemos. Bien, bien. ¿Quién entendió lo de cara larga? ¿Qué tal el de Ricky Martin? Sentí que no lo entendí. Debo admitir que poner a Yotaro junto a Boyac en este aspecto específico me da mucha risa. En este punto vemos algo interesante. Yotaro no tiene amigos y se relaciona con muy poca gente. Básicamente se relaciona con usuarios de Stan que tienen como 10 años menos que él. Es una característica bastante peculiar si te pones a pensar. Como que en toda la obra no lo vemos con ninguna otra amistad de su edad, excepto Kakyoin o Polnareff. Pero una persona que parece ser más o menos su coetánea es su esposa, pero tampoco es que la trate muy bien. Y lo poco que sabemos de su relación tampoco es muy bueno, ¿verdad, Don Joe? Así es, si no queremos creerle a Yolin no hay problema porque la única interacción de esta pareja nos dice mucho y es bastante triste. Pues vemos como su mujer, a la que Nyarakin y Daibee Productions se dignaron a darle un nombre, lo llama desesperadamente y le suplica que venga por su hija, pero Yotaro parece cortante e incluso le cuelga rotundamente en una situación así, algo muy feo y desagradable si me preguntan a mí. Exacto, ese mismo trato que tiene con su expareja lo tiene al inicio con Yolin. Sin embargo, no creo que lo haga porque sea malo, sino que no tuvo las herramientas sociales a su disposición. Un padre ausente, una madre permisiva y un tremendo trauma que manejar. Ser japonés... Digo, la pelea contra Dio. Por eso, no quiero que piensen que las personas con el trastorno del espectro autista son personas ariscas o irresponsables afectivamente por naturaleza, sino que tienen una serie de dificultades congénitas para relacionarse con el entorno que los rodea, de una forma típica. Además, que el entorno japonés de finales de los 80 no ayudó en nada a Yotaro, porque muy seguramente discriminaron a Yotaro en su adolescencia y juventud. Pero volvamos al repaso de la historia. Durante parte 6 pasan algunas cosas con Yotaro. Se encuentra con su hija y para escapar de White Snake no tiene mejor idea que golpear a su propia hija para reventar el sistema de seguridad de la puerta. Lo más peculiar es que no dice nada, no pide disculpas o le pregunta si está bien. Para él cumplió con su cometido, sacarla de donde estaban. ¿Y qué pasa después, J.Joe? Luego tenemos el icónico momento donde le dice a Yolin que siempre se ha preocupado por ella. La frase cambia dependiendo de la traducción, pero siempre se mantiene que no es una declaración de amor con muchas palabras bonitas o algo por el estilo. Es sencillamente directo, al igual cuando le dice que se vaya. Algo parecido sucede en su regreso, donde al volver ve a Yolin y le dice que ha crecido y la toma de la mano, y ya está. Nuevamente mostrando sus emociones de forma muy sutil. Algo muy divertido es su reaccionar a Nasui, donde de primeras no lo está entendiendo cuando le pide la mano de Yolin, pero al darse cuenta de lo que está pasando, Yotaro le arrebata a Yolin de sus brazos y la regresa a él. ¿Podrían estas actitudes también significar algo? ¿Crees que sea autismo, Langolas? Me alegra que preguntes. La respuesta es evidentemente sí. Sin embargo,
creo que lo más interesante es ¿por qué? Creo que debemos preguntarnos ¿qué es el autismo? El registro más antiguo del TEA, trastorno del espectro autista, data de 1933. Eso no quiere decir que antes de 1933 no haya habido autistas, simplemente no estaba registrado como una característica. Además, la psicología es una ciencia nueva y con el tiempo nuestra idea del autismo ha ido cambiando a nivel de criterio diagnóstico. Por ejemplo, el científico Asperger fue una de las personas encargadas del criterio diagnóstico. Lo gracioso es que este tipo perteneció a la Alemania nazi. Su finalidad era dividir los autistas funcionales de los inútiles. A día de hoy no se debería usar el término Asperger, porque tiene connotaciones que no son deseables a ningún nivel, sino se habla de personas con TEA, las cuales se miden en grados. Esto es porque en la actualidad no se maneja enfermo o no enfermo, sino que se utiliza un espectro porque compartimos muchas características. Entonces, si es un espectro más bien complejo donde todos podríamos compartir alguna característica, ¿cómo se diferencia a alguien que sí que tiene el trastorno tal cual? ¿Cómo me encanta haber traído a otra persona? Hay muchas respuestas aquí posibles, pero hay una que me gusta más que todas: la probabilidad. Todos podemos cansarnos de las grandes aglomeraciones de gente, pero ¿quién es más probable que se canse más rápido? ¿Una persona neurotípica, es decir, alguien sin ningún trastorno, o una persona con TEA? La clave aquí es que todos tenemos ciertas dificultades sociales en algún punto, pero tenemos recursos que nos ayudan a afrontar la sociedad. Sin embargo, las personas con TEA tienen más dificultades para apropiarse de técnicas para lidiar con lo social y por lo tanto su batería social se agota más rápido debido a un factor innato. Ese es otro tema. El autismo no es una enfermedad, es un conjunto de condiciones que las personas se encuentran viviendo. Eso es interesante, Langolas. ¿Eso quiere decir que aquellos con el trastorno se diferencian del resto al tener algún tipo de problema que otros no tienen? No necesariamente. Lo que sucede es que el mundo está construido para neurotípicos y personas sin ningún problema de movilidad, pero ese es otro tema que trataremos después. Las personas autistas tienen cualidades que para mí son superpoderes. Por ejemplo, lo que hablamos antes: la hiperfijación, que es cuando una persona puede prestar un régimen atencional anómalo a una sola actividad. Por ejemplo, imagínate que tú y tu amigo Yotaro autista se encuentran con Dark Souls. Se sienten maravillados por su mundo, le meten muchas horas al juego y lo terminan. Pasan las semanas y hablan de la historia. Ven videos en YouTube acerca de la historia porque nadie entiende Dark Souls a la primera, y los gameplays de Alex el Capo. Entonces tú sigues interesado en el juego, pero te vas a pasar Dark Souls 2. Pero tu amigo se queda buscando más cosas de Dark Souls 1, debido a que se enteró que no hay demasiada conexión entre las tres entregas. En unos cuantos meses tienes un tiempo para descansar del estudio, del trabajo o de tu familia. Entonces, cuando hablas con este amigo, ves que sigue enganchadísimo con el juego, pero de una manera activa. Investigó los procesos de desarrollo, vio los fanmates, fanfics, fanarts, se randomizó el juego y se lo pasó así. Empezó a hacer retos peculiares como pasárselo en nivel 1, entonces algo pasa por tu cabeza. Lo que sucede es que para esta persona, esta obra despertó un régimen atencional distinto, haciendo un énfasis en la intensidad y la duración. Lo interesante es que la persona sigue siendo funcional, diferente a una adicción, solo que el tiempo que tiene libre lo focaliza en una sola actividad. Con esto no quiero decir que todas las personas que sienten una fascinación por una actividad u obra sean autistas, sino que las personas autistas son más probables que tengan una fascinación por una o más cosas. Además, que esto se da de forma inconsciente, es decir, que es ajeno a su voluntad. Es diferente cuando, por ejemplo, Alex el Capo hizo la no-hit de Sekiro y prestó un régimen atencional anómalo a Sekiro, pero esto dependía de su voluntad. Por eso no debemos llamarlo autista por esto. Entonces, con esto pueden entender las demás características. Entender las cosas de forma literal no depende de su voluntad, es simplemente su forma de entender las cosas. Para salirse de eso, tiene que hacer uso de su voluntad. De la misma manera que una persona autista no entienda cómo se expresa o cómo se expresa la gente, no depende de su voluntad, pero todas estas cosas son flexibilizables para que puedan vivir mejor en sociedad. Vaya, creo que empiezo a entender. Cuéntanos, Langolas, ¿por qué crees que el tercer yoyo encajaría en estas características? Me alegra que preguntes. Como tú mismo dijiste con tus ejemplos, Yotaro se caracteriza por una persona poco comunicativa.
simple y sumamente literal. Esto podría deberse además por su vivencia en Japón, la cual es una cultura sumamente literal, poco metafórica y además poco comunicativa. Sin embargo, aún los personajes japoneses ven a Yotaro como alguien que se comunica poco. Entonces, puede ser que sea un factor potenciado por una característica innata, como el apretón de manos con Kakyoin o cuando le expresa su comentario a Kira Yoshikage. Como podemos ver, hay ciertas conductas y pensamientos que muestran que una persona con autismo podría sentirse identificada con él. Literalmente es el meme de "soy él", porque Yotaro es la muestra de un tipo que tiene ciertas características similares con las de personas autistas, y esto hace que se puedan ver representadas en un protagonista muy rudo. Además, que Yotaro es sumamente humano. Lo que le sucede le atraviesa y lo cambia. Sin embargo, sigue siendo la misma persona. Con Yosuke se representa como una persona antipática porque no se da cuenta que está siendo arisco. Es una persona poco comunicativa, como mostró en la pelea con Koichi, o con la misma Yolin, porque la quiere, pero no le da a entender que es así. En mi opinión, creo que Yotaro piensa esto. Obvio que sabe que la quiero. O sea, es mi esposa y mi hija. Lo normal es que lo hago porque las quiero. De seguro van a entender. Yotaro nunca le pide disculpas por nada. No entiende por qué Yolin está molesta y en general no sabe bien qué decir. Sin embargo, sí sabe qué hacer. Ayuda a todo el mundo y nunca cuestiona nada. Ni siquiera a Analsui. Ni siquiera a Anasui. Si se dan cuenta, la cara de Yotaro y su cuerpo desprenden preocupación y cuidado. A diferencia de lo que dice, Yotaro es así. Una persona que nació en una sociedad que no le enseñó a socializar. Que tuvo una adolescencia de mierda. Y en general no le interesa tener amistades. Entonces, la teoría de que Yotaro es autista tiene sentido por una serie de características que dan tridimensionalidad. Nos permite hablar de las cosas que hace Yotaro y cómo cambia, pero se mantiene una esencia que perdura a través de la obra. La verdad, Yotaro me da mucha pena porque la pasa muy mal y no tiene a nadie que lo ayude. Sin embargo, este tema lo trataré en el último video que haré de Yotaro. En conclusión, Yotaro representa a un grupo humano que está fuera de la norma y que eso lo hace muy interesante, porque es básicamente un arquetipo normativo, pero Araki imprime muchos detalles para darnos cuenta de que no necesariamente tiene que ser así. El hecho de hablarlo con J.Yo me ha gustado mucho. ¿Tú qué opinas al final? Definitivamente Yotaro Kujo es alguien fuera de la norma, tal y como tú dices. Su forma de interactuar y mostrar emociones como es el amor nos indican claramente eso. No sé mucho del tema, pero no se me hace descabellado la posibilidad de que pueda tener autismo tras escuchar todo lo que hemos mostrado en este video. Muchas gracias por la invitación, ha sido una experiencia agradable compartir estas ideas, así que espero que los que vean este video también puedan disfrutarlo. Espero volver a reunirnos en algún video otra vez. Nos vemos. Muchas gracias por haber visto el video. Por favor, visiten el canal de J.Yo, ya que es un yoyólogo de renombre. Espero ver sus ardidos o gratificantes comentarios y poder seguir con la conversación.